Vamos a dejar el volumen más bajo. Ya estamos. Ok, muy buenos días, siendo hoy día lunes 23 de agosto, les doy la bienvenida. Estamos en la semana 2 del proyecto. La primera semana, que es como todo proyecto, ha sido la recopilación de antecedentes y cómo ustedes iban a plantear el proyecto desde su perspectiva. Ya hubo gente que en la clase pasada lo comentó. El caso particular de Ineco, que no vino a clases, hizo llegar su información a través del correo. Y eso es súper bueno porque una cosa es no poder estar presencial por X motivo, pero el trabajo avanza. Uno no desaparece del mapa. Y ella envió su información muy detallada, así que espectacular. ¿Ya? Tanto ella como Jacqueline Amanda presentaron su información en un formato, ¿cómo explicarlo? Como si fuese una infografía. Entonces es espectacular, van colocando la información gráficamente, van colocando datos y se puede ir complementando. Yo les he comentado siempre, y la verdad yo no voy a insistir, porque al final siempre me enojo, pero depende de ustedes, no más el ser ordenados con su trabajo. Entonces, una muy buena forma de hacer esto es generando una bitácora. Y la bitácora puede ser hoja a hoja o puede ser como lo estaban recién haciendo las chicas, en el sentido de ir haciendo como si fuese una infografía, donde voy colocando los antecedentes y sigo leyendo, sigo buscando y voy colocando más y más información. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el punto? Para cualquier proyecto yo puedo buscar información hasta el infinito, y te diría hasta más allá inclusive. Pero hay que tomarse un punto en donde uno debe parar. Ya sabemos, en la primera etapa, o sea, si yo comienzo a buscar en este momento información, qué significó el 12 de octubre como fecha, como trascendencia, y puedo tener una cantidad abismante. Vania pregunta si lo puedo poner en un PowerPoint. Puede ser un PowerPoint, puede ser en Word, puede ser un documento que crees en Illustrator, como si fuese una sábana larga o horizontal y vas colocándolo. Puede ser un hoja a hoja tranquilamente en cualquier programa. Canvas te permite ir haciendo presentaciones. Encuentro interesante entre paréntesis el programa Canvas. Hay bastante información gráfica que lo puedo utilizar como para salirnos un poquito del PowerPoint, ¿ya? Lo cual es bonito, es entretenido. Así que cualquier medio de registro es bueno. Es más, una toperita también es una buena bitácora. De nada, Vania. De hecho, ayer estuve viendo el live action de Samurai X, el origen de Pekín. Y Tomoe, ella tiene un cuaderno y va anotando toda su diario y va escribiendo. En su momento, el semestre pasado, no el año pasado, el semestre pasado, les mostré y lo subí a la plataforma, la croquera o la bitácora que usaba el personaje principal de la película Amor y Monstruos. Está la voy a volver a subir, pero está ahí mismo, está en el grupo de WhatsApp, búsquenlo. ¿Ya? Y es muy entretenido el hecho de cómo él va analizando cada monstruo que encuentra y lo va dibujando y va colocando las observaciones que corresponde a cada uno de ellos. Entonces, ya el bestiario me gustó mucho eso. Bien, Renata. Ya lo vieron, lo tienen. Entonces, volver a insistirle, oye, deben hacer, creo que a esta altura son ustedes. En serio, es más, dentro del programa de estudios, lo tengo aquí,
la competencia número 6 dice: posee capacidad de autoaprendizaje y competencias necesarias para una educación permanente y continua que le permitan desarrollar trabajos transdisciplinarios. Este enunciado lo leímos. Está en todos los programas. Entonces, si ya lo vieron, es momento de comenzar a aplicar. Y ya tienen a 2 compañeras que lo han aplicado súper bien, que lo mostró el otro día la Jacqueline Amanda cuando mostró su trabajo, y todo dice: ¡oh, qué bacán! Ya, y Ineco, cuando lo hizo llegar a través del correo, ustedes no lo han visto, yo lo vi, lo encontré muy bien. Entonces, y además, el semestre pasado, cuando Franco trabajaba con nosotros, Franco hizo toda una presentación, además, en cómo trabajar un concepto de presentación, y el concepto tiene que ver, además, con el trabajo que se está haciendo. Todo es concepto. Una vez dicho esto, retomamos. En la clase anterior, Francisca Mineret, que la visión va a ser desde los pueblos originarios, su cómic. Vania, su historia, tiene que ver con una hija adoptiva por una pareja española de una habitante de la isla de Guanahani, es decir, una taína que se la llevan a Europa. Valentina se plantea el y si, ¿ya? Y si Colón no hubiese llegado, o si hubiese sido una tierra plana, en fin, algo que no hubiese llegado a esa fecha. Janina plantea de un joven español que puede ver a los muertos, a sus ancestros en el pasado, tiene muchos flashbacks para desarrollar una historia, se comunica con el pasado. Y obviamente, viniendo de Janina, hay una historia de amor con un indígena. ¡Wow! Yo ya estoy que compro los derechos para hacer la película. Amanda nos plantea que es una persona que cuando le aparece el doodle en el navegador, comienza a adentrarse en la información de qué pasó ese 12 de octubre. María José va a ser la vista desde el conquistador, donde se imagina esta persona que está salvando a los salvajes, o lo está convirtiendo a la fe, y si no lo hacen a la buena, lo harán a la mala. En fin, Alex, y este es vital, fue el primer varón de la clase anterior que, después de todas las damas que habían expuesto, Alex dice que quiere hablar de las técnicas y tácticas defensivas contra el ataque español. Lila quiere ser algo parecido a Casado con Hijo, pero con Colón en la navegación. Y eso estoy esperando a saber de cómo lo va a desarrollar. Valentina Cortés quiere hablar de la campaña de Hernán Cortés en México. Ignacia quiere trabajarlo desde la perspectiva de las caricaturas, y que su papá se queja de todo. Entonces es como, a partir de eso, ir hablando de lo que pasó, un tanto quejón, ¿ya? Y Benjamín está hablando de 3 personajes que argumentan, uno a favor, otro en contra, y el otro viene siendo como el cronista o el que inclina la balanza para uno u otro lado. Así que eso es lo que tenemos hasta el momento de propuestas. Entonces, las personas que no han hasta el momento explicado su proceso, me encantaría que lo pudieran hacer ahora. Bueno, profesor, yo había pensado en una propuesta ayer, ¿Ya? viendo información, y era como, ¿y si es que los motines que se supone que había como pensamiento de motines en la navegación, Sí. y uno de los capitanes, que era el Pinzón, no me acuerdo, Alonso Pinzón, ¿Ya? eh, tenía como habilidades de liderazgo, entonces pudo como persuadir eso. Po. Pero, ¿qué hubiera pasado si se hubieran tomado los barcos y hubiera ocurrido el motín? ¿Hubieran Hubiésemos llegado podido. al mismo sitio? O sea, de vuelta sí, hubiésemos podido llegar de vuelta. El problema es que históricamente, cuando comienzan a producirse los motines, tenían muy poca comida y agua.
Entonces, el proceso de vuelta, si uno analiza la historia, era, era lo que planteaba Colón, estaba más cerca de llegar a este destino desconocido que de volverse. Pero es bueno lo que planteas, es decir, Sí, y si siento eso que los con eso puedo creadores, jugar harto. claro. Hoy, entre paréntesis, si leyeron bastante de la historia sobre el viaje, Colón tenía una historia súper buena, tenía muchos antecedentes, pero primero era genovés y tenía todo el apoyo de la corona, pero en Palos, donde él se afinca para prepararse para el viaje, nadie lo conocía. Entonces nadie se enrolaba con él, no le pasaban vituallas, no le pasaban nada. Y los hermanos Pinzones sí tenían fama de constructores y de buenos navegantes. Entonces, astutamente, en vez de comenzar a buscar la tripulación, buscó socios estratégicos. Y en este caso, al tener a los dos hermanos Pinzones, a Vicente y Alonso, ellos, el solo hecho de ponerse a reclutar gente, la gente como los conocía, tenían un, un background, tenían un trasfondo, un antecedente anterior, un currículum, y obviamente, gracias a ellos, se prosperó de poder comprar las naves, la tripulación y el habituallamiento, es decir, comida y todo lo que necesitaban para el viaje. Entonces es interesante lo que plantea, o sea, si hay un motín, Colón solito se lo hubiesen comido vivo. ¿Ya? Y te digo que literalmente se lo hubiesen comido. Por la desesperación. Sí. De hecho, hay un cuadro muy famoso de un francés de apellido Delacroix, que se llama La barcaza de la Medusa. O no, La balsa de la Medusa. Busquen la imagen y aparece un tablado flotando y la gente adentro. Y uno queda mirando y dice, sí, está bonito, pero el trasfondo más allá es que cuando este barco llamado Medusa, cuando se hunde, la gente que sobrevivió para poder quedar vivo, recurrieron al canibalismo. Por eso fue impactante la pintura, porque tomó un caso bastante fuerte de la época. Algo parecido nosotros tuvimos cuando el avión uruguayo que traía el equipo de rugby cayó en la cordillera. Y han hecho hasta películas, entre paréntesis, con eso. Muchas. Bien, Jorge, me parece bien. Entonces, dentro de ya que tenemos los personajes y están los hermanos Pinzones, tú deberías en este momento comenzar a buscar imágenes de los grabados de época, cuál era la fisonomía de ellos. Andaban afeitados, tenían bigotes, tenían barba, tenían la típica barba de chivo que se usaba en aquella época, cuál era el tipo de ropa, qué diferenciaba de un marinero a un comandante de Capitán, barco, claro, un claro. capitán, y qué ropa usaba Colón, ¿ya? Entonces, como para ir entendiendo solamente a simple vista, cómo se desarrolla. Bueno, ahí viene toda la búsqueda ahora ya de antecedentes para desarrollar estos personajes. Ok, gracias Jorge. ¿Quién más nos queda? Que no haya estado la semana pasada hablándonos de su proyecto. Yo, profesor. Francisco. Primera vez que soy el último. Sí, pero bueno, has estado trabajando full. Entonces, Sí. No he estado muy activo en las clases, así que pido disculpas si es que a veces no estoy. Profesor, tengo una duda con respecto al trabajo. cuéntame. ¿Es necesario que sea solo con la llegada de Colón a América? No, la fecha involucra un antes y un después. Ya, ¿Ya? ya. Antes de, por ejemplo, anecdóticamente, antes de ese viaje nadie había puesto un huevo de pie, que es una de las anécdotas que se plantean del almirante cuando estaba en la corte.
Y después de esa fecha tenemos, como en el caso de tu compañera, que hablar de Hernán Cortés y su campaña, que son muchos años después. Ya, O tenemos cómo los habitantes ya del continente comienzan a repeler, no el descubrimiento, sino la conquista. Me claro. encantan esos nombres rimbombantes que les colocan a un genocidio. Lo pregunto porque yo quiero hacer mi cómics del punto de vista desde los incas, ¿Ya? con, entre comillas, la conquista de Francisco Pizarro, que fue bastante estúpida. Entonces, lo que yo quiero hacer en este caso es un poco ridiculizar lo que ¿Ya? fue la ruta, por así decirlo, de Francisco Pizarro, y principalmente en el valle del Altiplano, donde estaban los incas. Pero Francisco Pizarro fue una persona que, por ejemplo, él llegaba a un lugar y decía, voy a conquistar Caracas, y Caracas ya estaba. O sea, él no tenía que hacer nada, pero él se autoproclamaba, por así decirlo, como el fundador de la ciudad, diciendo que la ciudad ya existía. Claramente había gente que lo seguía y mataban a la gente indígena y por esa razón se hizo tan conocido su nombre. Pero principalmente él fundó lo que, entre comillas, fue Lima, porque él ¿Ya? decía que Cusco, donde estaban los incas, era muy complejo para él poder atravesar la ruta. Estaba muy en una zona no muy estratégica. Entonces él se fue a Lima y ahí fundó Lima, que actualmente es la capital de Perú. Entonces yo quiero basar en eso el cómic, como ridiculizar un poco lo que fue la travesía de Francisco Pizarro, pero desde el punto de vista de los indígenas. En Vale. vez de que el español imponga su dominio sobre un indígena y lo haga sentir humillado y mal, en este caso los indígenas se van a reír de Francisco Pizarro por las tonteras que él hacía. Em, Me parece bien. entonces, estuve buscando un poco de información. No tengo nada escrito ni hecho en PowerPoint, pero tengo todo digital. ¿Ya? No sé si puedo compartir pantalla. Sí, por supuesto. Ok. Bueno, acá encontré un poco de información con respecto a la vida que llevaban los indígenas en ese tiempo. ¿Ya? Ahí me explica un poco de algunos simbolismos que me van a servir para este cómics. Por otro lado, ay, ¿cómo saco esto para poder mirar? Ahí está. Por otro lado, tengo acá la cantata del adelantado de Rodrigo Díaz de Carrera, que Muy me buena esa. encantó y me pareció fabuloso poder tomar esto como algunos chistes. En el fondo, básicamente, mi cómic quiero que sea muy parecido o inspirado al Condorito, ¿Ya? donde igual hay que tener un poco de conocimiento para entender el chiste. Y es por eso que me encantó este video. Se lo recomiendo a mis compañeros para que lo puedan ver. Dura 17 minutos. Y me encanta la forma que este caballero que está ahí en la imagen representa a Francisco Pizarro de una manera tan estúpida e inteligente a la vez. Y en cuanto a las ilustraciones, quiero que sean animadas, quiero que sean más para niños, ¿Ya? porque el mensaje del chiste es un poco fuerte. Entonces, a minorar un poco esto con imágenes más sutiles, aparte que estuve buscando cómics de indígenas y la mayoría son estilos gráficos así, con mucho detalle, eh, no sé si me entienden, como con una impronta muy fuerte los españoles y los indígenas siempre más sumisos, asustados. Entonces lo que yo quiero es que en estas ilustraciones el inca sea, el indígena sea el representado como un personaje protagónico. No sé si me entienden. Bueno, y básicamente eso es lo que quiero representar, que no haya tanta sangre, sino que haya más un poco de conocimiento dentro de este cómic. Súper. Y dos cosillas que son re importantes. La cantata del adelantado es genial como Lelutier replantea la historia. eh, Exacto. sí, cuando hizo hincapié. Sí, muy chistoso. Me reía tanto. eh, los que no conocen Lelutier, ya es bueno que lo comiencen a conocer. eh, es un humor distinto.
es un humor inteligente que apela a la cultura de las personas. Cuando la persona no tiene idea de lo que se está hablando, no le va a encontrar la gracia. Entonces, Exacto. es muy distinto, no es del chiste rápido o grosero. Entonces, es muy recomendable. Y lo que plantea Francisco es muy bueno, ya hay antecedentes también históricos que uno los puede tomar. Uno es la dupla Uderzo y Goscinny, que generaron Asterix y Obelix, en donde toda la Galia ha sido sojuzgada por el Imperio Romano, excepto esta pequeña aldea. Entonces, Julio César lo único que quiere es que la Galia, esa aldea, desaparezca, y en esta aldea ocurren puras cosas y ellos viven ajenos a todo, pero no hay ningún ejército que pueda ir contra ellos. Mira, Vania nos habla de la granja de los animales. También hay una forma a través de personajes que toman las características humanas a través de las características que tienen los animales. Entonces es bueno ir buscando una forma distinta de contar las historias, que eso es lo que hace entretenido. Te pueden contar la misma historia, pero si es contado de distintas formas, yo los cuento muy, muy agradable. Así que muy bien. Bien por Francisco. Aparte, oye, esos dibujos que mostraste son tuyos. ¿Tú los pintaste, los coloreaste? No, no, esos son imágenes que encontré en la web. Ya. No, no son míos. Pero quiero hacer algo similar, con esa gráfica más redondeada. No sé cómo se llama, las ilustraciones que no Sí, tienen tantas puntas. sí, es bueno. Y lo otro, se dieron cuenta de un detalle que lo encontré sensacional, que, a ver, pucha, sabes que no le saqué pantallazo. ¿Lo comparto otra vez? No, es que el otro día vi una imagen en donde una apoderada le mandaba un mensaje a la profesora de artes y le decía que por favor le explicara a los niños que el color que aparecía ahí podía ser un melocotón, un rosado suave, pero que no era color piel, más considerando que nuestro hijo y nosotros somos negros. Entonces, obvio, y las ilustraciones, los colores de los habitantes de los incas eran en los tonos marrones. Entonces, súper bueno tener ese antecedente. Claro. Que ahora, los españoles tampoco son extremadamente blancos, ya que me llama mucho la atención eso. De repente, cuando comienzo a ver películas yanquis, aparecen y te dicen los blancos y tú los miras, y más que blancos son rosáceos o anaranjados. Vean cualquier foto de Donald Trump y van a ver que el tipo es una zanahoria. Está extremadamente amarillo, me encanta ese bronceado. Y la gente que comúnmente uno dice, uy, es de raza negra, no son negros negros. Es un tono marrón y hay distintas gamas tonales y hay algunos que sí son muy oscuros, pero es interesante cómo uno intenta eh, catalogar al final. Y cuando tú ves a los niños, cuando son muy pequeños, jamás te preguntan el color de la piel, ellos juegan. Exacto. Entonces es como muy loco que nosotros con la leche temprana se le pasan todas las trancas que uno tiene, porque ellos nacen más puros que yo. Súper, ¿ya? Así que interesante, me gusta lo que están planteando, cada uno tiene su foco y ahora, obviamente, como bien decía Francisco, hay que seguir buscando antecedentes para ir creando. ¿Cuál es mi target? En este momento son pocos de los que han dicho lo que quieren hacer, fabuloso, pero existe un target, es decir, existe un mercado, ¿a quién quiero llegar? ¿A quién le quiero contar la historia? Entonces, si se lo voy a contar a niños, no puedo usar una imagen hiperrealista, sanguinaria, tengo que buscar una imagen que sea acorde a ese mercado.
ustedes no sé si habrían nacido o no, pero hace mucho, mucho tiempo había una serie francesa que se llamaba Érase una vez el hombre. Y eran siempre los mismos personajes que viajaban desde la prehistoria hasta nuestros tiempos, que estaba el anciano, y el anciano era el sabio, había una pareja joven, y al otro lado siempre estaba el tiñoso, que era unos chicos feos, que andaba con uno más grande, y eran los que siempre querían echar a perder todo, los que llevaban la contra. Y precisamente eso eran los que se amotinaban en el viaje de Colón. Siempre eran unas, de hecho eran caricaturas, entonces cada personaje tenía un rol. Y había hasta una canción, ¿sí? Todos los niños la cantaban inclusive. Pueden buscarlo en YouTube. Érase una vez el hombre. Era un planet. Sí, sí. Es muy, muy entretenido. Ok, tenemos entonces, hoy día ha estado Jorge y Francisco. ¿Quién más nos falta? Triste y oscuro. Y la luz. Profe, yo escribí como el contexto en el chat porque igual es bien largo, mucho No, texto, y, Mucho texto. sí, mucho pero texto. explícalo tú. Es que quiero hacerlo sobre los animales, o sea, al principio sobre los animales, porque Ya, igual pienso que los animales son seres sintientes, igual ya, como nosotros, y que merecen respeto y bueno, todo eso. ya, Y quería como representar a los indígenas peleando con los españoles, ya, pero de manera un poco más tierna, como más family friendly. ya. Un poquito más tierno ahí. Y eso, quería hacer eso y después que mediante vaya avanzando la historia, como que se vea que son personas, ¿Quiénes son personas? ¿Los que los españoles o los animales, animales? no, que los animales están representando a las personas, eso. Ya, ok, es ambicioso lo que quieres hacer. ¿Por qué ambicioso? Porque no es útil. Eso significa que vas a tener que comenzar a tratar bien los personajes, de cómo representarlo. Si tú me dices que al final se den cuenta, entonces significa que al principio no nos vamos a dar cuenta y a medida que se va desarrollando vamos a llegar a eso. ¿Ya? Claro, sí, y quiero que al final quede como no sé, como esas enseñanzas como para niños pequeños, de las fábulas, cosas así, ¿Ya? del todos somos iguales, algo así. Pero algunos somos más iguales que otros. Ah, esa me encanta. Esa frase para contra que sacar es cuando Eso dice, es muy descalificador esa frase. sí, pero No, o Claro, sea, todos somos seres vivos, amén. ya. Eh, Dentro del todo somos seres vivos también. ¿Eres vegana? Sí, yo sí soy vegana. Ya. Sí, o si no sería muy cara de lo que estaría diciendo ahora. Sí, por eso no, pero está bien, esto es tu discurso y además lo cumples. Es válido. ¿Ya? Si yo hiciera una historia de eso y me vieran el fin de semana, no sé, pero un atracón en un asado, me dirían, ¿qué está hablando este tipo? tremendo. Sí. Había una serie francesa de la revista Circus que se llamaba Después de la bomba y había desaparecido todo. En la década de los 80 se vivía con el miedo a que hubiera bombas atómicas estallando por todos lados. Lo pueden encontrar en canciones, lo pueden encontrar en cómics, en literatura, en música, en un montón de elementos. Era el tema, vivían pendientes de que alguien apretase un botón. En Men and Work, la canción Es un error, it's a mistake, apretaban el botón y que se quedan todos los militares así, como la embarramos. Y la literatura tenía mucho que ver con eso también, que tú lo veías. Pueden encontrar, por ejemplo, hay un libro de Pablo Neus, sociólogo chileno, que se llama Lo impensable. Lo pueden encontrar en el Jumbo, comúnmente está como 8.000 pesos o 10.000 pesos. Y ya en aquella época, en la década de los 80, según los estudios que este había hecho, que había buscado,
existía en el mercado internacional un arsenal de bombas atómicas que era capaz de hacer desaparecer a la humanidad 6 veces. Así de bueno. Y no ha cambiado mucho que digamos la cosa. Entonces, lo que sí está comprobado que una vez que tiren todas las bombas, las más felices de eso van a ser las cucarachas, porque son las únicas que resisten la radiación. Así que estamos haciéndolo un hermoso, pero hermoso planeta para las cucarachas. Y van a tener harta comida, entre paréntesis. Por lo que quede de esa comida. Sí, oye, me parece bien lo que estás planteando, Renata. ¿Ya? Y además tienes un estilo gráfico y eso es bueno. Ahora lo que vamos a comenzar a hacer es, igual que tus compañeros, como ya tienen el tema, es profundizar en los personajes, qué animales, por ejemplo, tú quieres utilizar. Si me colocas, vamos a usar este animalito, ya existía en esa época, ¿en dónde lo vas a ubicar? En Centroamérica, cuando llegan los españoles, ¿qué tipo de animales habían? No me puedes salir con una jirafa porque no había jirafas. ¿Te das cuenta? Una de las cosas que a los navegantes les llamó mucho la atención, que en nuestras costas habían, eran los manatíes. Y no sé si han visto imágenes de los manatíes, son súper hermosos. Yo los Entonces, vi en Los Simpsons. en los Simpsons. Es que ¿quién no está en los Simpsons? Son estos. Yo creo que, no sé, si desapareciera la raza humana y quedaran todos esos antecedentes y llegara a una cultura alienígena, a los Cecilia Morel, y verían a los Simpsons y dirían, uy, así eran. En su momento había un reportaje que salía en el Reader Digest de pensaban en la humanidad como en el año 3000 y habían arqueólogos que habían encontrado un asentamiento humano de la década del 1900, del siglo XX. Y estaban los dibujos y colocaban imágenes de lo que habían encontrado. Y era un motel en Estados Unidos. Estaban todas las cabañas alineadas y entonces aparecía una de las personas con una tapa de baño puesta en el cuello. Entonces decía, y acá vemos al ayudante con un collar ceremonial. Entonces le asignan, como no conocían las cosas, le asignan un uso o algún tipo de ritual. Y como había habido en aquel tiempo una explosión atómica, la gente murió donde estaba y había un cadáver que estaba justo en una tina y al frente había un televisor. Entonces, según los arqueólogos del futuro, decían que había sido, eso era un templo en donde se hacían sacrificios humanos y en todas las piezas habían descubierto que tenían un dios y el dios era cuadradito de madera con una pantalla de vidrio. Entonces eran los televisores. Y claro, si tú no conoces y encuentras objetos y se repite, los arqueólogos comúnmente comienzan a ver, ¿y esto qué podría haber sido? Y se colocan de acuerdo. Nunca estuvieron ahí, pero se colocan de acuerdo que eso era así. De hecho, no sé, pues vean Jurassic Park, y todo el mundo te dice, ¿cómo hacen los dinosaurios? Ningún ser humano vivió con un dinosaurio para decir, así hacen. Tranquila, Vania, no te preocupes. Ya. De hecho, yo tengo el micrófono prendido y van a escuchar a cada rato. Mira, en este momento va pasando un avión despegando, los perros de acá ladran. Por suerte no le debo nada a nadie como para que vengan a golpear la puerta y a gritarme. Sí, le debo algo. No he pagado una cuenta. Recién me di cuenta de eso. O sí, en fin, anyway. Ya. Oye, Renata, interesante. Súper interesante. Ahora, en aquella época, mira, acá hay una cosa, y no es por llevarse la contra porque tú seas vegano o no,
pero comúnmente en el campo o en las culturas agrarias se comía bastante vegetal, pero de vez en cuando se comía un animal. Pero se comía con, no como que yo voy al supermercado y saco una presa y me la llevo, sino que se aprovecha completo el animal. Hay una película que se llama Encuentro con hombres notables, en donde los músicos tienen que hacer hablar la montaña, y cuando ganan, el premio es una cabra, un chivo, como quieres llamarlo tú, y el ganador está en su tienda, está toda la familia sobre las alfombras, y él le habla a la cabra que la tiene en brazos, y le está explicando de que no es por maldad que la van a matar, sino porque es comida, pero que van a respetar y que van a aprovechar. Y le está explicando todo, pero absolutamente todo lo que van a hacer con ella. Y paralelamente, mientras le habla y le susurra, la está faenando, la mata, pero con una tranquilidad, sin maldad de por medio. Y todo el mundo respeta lo que está pasando. Entonces, no es una carnicería porque sí. No estoy justificando a los que comen carne ni nada por el estilo, pero es interesante, se pueden ver la película, ella está gratis en YouTube. Encuentro con hombres notables, y está basada en la vida de Gurdjieff. ¿Es una de 1979? Sí, Tengo 3. ya. Me gusta eso porque yo cada vez que digo algo, Benjamín lo busca inmediatamente y así quedo en evidencia si estaba mintiendo o no. O por lo menos, como Benjamín es adicto al conocimiento, me gusta eso porque va investigando. Así que bien, Renata, es un buen momento para plantear, inclusive a través de tu historia, quizás algún tipo de receta de cómo se alimentaban, cómo se vestían. ¿Ya? Mira, hay un antecedente paralelo a propósito de antecedentes. Comúnmente nosotros vinculamos a los españoles con corridas de toros, las cuales también están en México, no tan sanguinarias como en España. Y todo el mundo dice, oh, pero qué valiente el joven que sale a enfrentarse a los toros. Primero, al toro lo tienen varios días encerrado en lugar oscuro y sin comer. Entonces, cuando lo sueltan al ruedo, este toro que ha estado a oscuras encuentra que está encandilado, así, todo el sol que lo recibe, y aparecen estos caballos forrados y con los picadores, y que los tipos tienen una lanza y lo van picando para que vaya desangrando y se vaya debilitando. Y ahí sale el torero, lo van cansando hasta que al final lo sacrifican. Pero si retrocedes en la historia de la humanidad, en Micenas también se hacían corridas de toros, pero el toro lo enfrentaban mujeres, no hombres. Y no era el afán de matar al toro, sino que cuando el toro embestía, la mujer saltaba, se apoyaba en la cabeza del testus del toro y hacía un salto mortal y brincaba al toro. Lo cual encuentro que es mucho más, usando la palabra de Renata, friendly con el animal, y también la destreza, sales sin un arma, te enfrentas frente a frente a más de 1000 kilos que te embisten y tú lo tienes que brincar. Y además no salían con traje apretado, sino que salían con una pequeña falda y pecho desnudo. Si no me creen, comiencen a buscar información y van a ver que aparecen imágenes precisamente saltando. Y hay hasta, ¿cuántos se llaman estos? Mosaicos en las paredes, representando este tipo de escenas. ¿Pero ese tipo de torería se sigue practicando hoy o ya se bastardizó al punto actual? No, lo que se practica ahora es lo que se hace en España y México, donde se sacrifica el animal. Y donde igual hay que ser bastante valiente para salir a enfrentarte a un animal así enfurecido, además.
es raro, por ejemplo, nosotros en Chile tenemos el deporte nacional, ustedes saben cuál es, ¿verdad? Estamos en Chile. No es deporte, profe. La Jackie Amanda sabe, pero lo plantean como deporte. Y ahora, todo, no es el fútbol, Janina. No, le llaman rodeo. Y como bien dice Jacqueline Amanda, no es deporte, porque de hecho ninguna de las vaquillas o novillos que salen ahí estuvo entrenando para que lo correteen. Y es más, cuando lo presentan, es tan nacional, que el premio se llama el Champion. Es súper chileno cuando lo nombra. Viene el campeonato final, el Champion. Y sí, como dice, no es un rodeo. Es raro, sí, porque si lo ubicas en lo que es en el contexto de ganadero, primero al caballo se le enseña a ir al lado de un animal dándole rodillazos para empujarlo. Entonces, como cuando tú estás arriando, aparece el caballo lo va golpeando para que se poder llevar el ganado. Y uno dice, ¡ah, qué bonito! Lo mismo hacen en Magallanes, pero sin que el caballo golpee las ovejas. Tú tienes perros, y los perros ladran, y te llevan todo el ganado sin necesidad de morder, de empujar, ni nada. Solamente ladrando los perros te dirigen el piño de ovejas. Así que muchas gracias, Jacqueline, por hacer la acotación. Sí, no es deporte. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos, ¿qué más me falta? Yo le conté anteriormente porque quiero planear cambiar lo que dije anteriormente. O Ya, sea, pues, lo que cuéntame. es lo de ahora creo que mi historia se trata de dos personas, de ambos de 20 años, así con ese contexto, planteándose en una conversación serena, que quizás si es que, o la posibilidad de que todo este tema de que de que él haya llegado se supone, América, nunca hubiese pasado, como que si estuviese como una conversación, como que estuviesen como uno ebrio, pero a la vez como que estén en contexto de fiesta, como que en medio de la nada se estén preguntando eso. O Ya, sea, la razón es por qué están celebrando, así como una conversación extremadamente casual. Y como la parte como más intrigante es que uno de ellos sabe mucho también, pero igual le cuesta responder porque está ebrio. Ese es el punto de la historia. ya. ¿Y es necesario que estén ebrios para poder conversar? No necesariamente, pero cuando están dentro de una fiesta, cuando hay mucho ruido, a veces se Ya. tiende a perder la conversación. Y esa es como la parte más o menos cómica de mi historia. Y Ok, ahí tengo que plantear los personajes, tengo que plantear el setting y qué están celebrando. vale. Sí, me parece bien. Ya. No hay que perder siempre de vista cuál es lo que quiero contar. Sí. Y qué es lo que quiero contar, quiénes lo quieren contar y cómo lo van a contar. Entonces, eso es lo que no hay que perder de vista. Pero me Se parece supone que bien, esa Raya. conversación se trata de por qué están celebrando el tema el, la fecha que están planteando ahora. Esa Ya. fecha en específico tiene como que se están replanteando ya, pero en un contexto más o menos cómico. Ok. Me parece bien. ¿Ya? Entonces, el punto ahora es comenzar a ver los diálogos, como
En este caso, lo conversamos también en clases anteriores, creo que una buena forma de cuando tengo que hacer diálogos es ir coloreando, como lo hace Quentin Tarantino, que usa un color para cada personaje y va escribiendo los diálogos sin necesidad de colocar el nombre anterior. Entonces, como antecedente, Ujú. como para que vayan haciéndolo más fácil en su método de trabajo. ¿Ya? Contestando, además, disculpa Brian, acaba de preguntar Vania, si la portada se considera página. No, portadas son portadas, vamos a usar una portada, pueden usar un papel mucho más grueso, ¿ya? Pero el interior son las páginas que vamos a usar, y adentro son 8 mínimos, es decir, 2 cuartillas. Y ya lo de 2 cuartillas porque vamos a trabajar de 4, 8, 12. Siempre con múltiplo de 4. Porque va a ser con corcheta al lomo, ya lo explicamos la vez pasada. Vale, Brian, súper bien. Nos queda entonces, de las personas que tengo acá, a Montserrat Araya, que no ha escuchado, que nos quiere plantear. Hola, profe. Hola, Monse. Yo tenía pensado en hacerlo como una parodia Ya, y siempre como que me ha llamado la atención cómo surgió la idea de querer buscar como otra ruta para llegar a las Indias. ya, Entonces estaba pensando en que fuera como un sueño, creo que se dice, ay, no me premonitorio. acuerdo cómo se llama. Sí, eso. Y busqué la definición, Ya, que la tengo por aquí. Que se supone que está relacionada con el concepto de la profecía autocumplida, ya, que es cuando es como una definición falsa de la situación que genera un nuevo comportamiento, capaz de hacer que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera. ya. Se supone que es cuando uno tiene muchas ideas juntas en tu cabeza, entonces como que em, en los sueños se vuelve realidad, algo así. No sé muy bien cómo explicarlo. Ya. Sí, no, pero me queda claro. Mientras no se nos transforme en un destino final, ya. O Recuerdo de Sí, Vietnam. necesariamente puede ser. Oye, entre paréntesis, hace mucho tiempo me vine en bus desde Santiago hasta La Serena. Y, uy, permiso, espérate, se me puede desconectar el... Uy, no había enchufado el computador al cargador y estaba pero a punto de apagarse. Ah, ya, ok. Qué bueno que a veces las neuronas adentro me dicen, atina, atina. Bueno, como les contaba, venía en el bus saliendo a Santiago y en diagonal, amiga, hacia adelante, venía un matrimonio de mucha edad. O sea, si yo te digo eso, imagínate cómo eran que yo los encontraba a ellos que estaban viejitos. Y no se le ocurre nada mejor al auxiliar del bus de colocar una película. Y colocó Destino Final, las 5, que tiene que ver con un bus. Y yo le miraba la cara a la pobre señora, cómo se descomponía con cada muerto que salía. Y ya cuando al final termina la película, ella como que se relaja y se abraza al marido, y la película hace, ¡pum!, el recuento de todas las muertes de las 5 películas anteriores. Y yo lo único que pensaba, ¿qué cristiano se le puede ocurrir pasar ese tipo de películas?
la pobre, en serio, a mí me dio mucha penita ver a esa pobre señora. Pero eso me vino a la cabeza mientras tú me estás hablando, Monse, pero encuentro genial el hecho de tener sueños, sueños premonitorios, o sueños como les comentaba el del pequeño Nemo, la historia de Nemo, que esto es interesante, es una página que hacía Winsor McCay. Pero aquí les voy a comentar si lo podemos buscar. Vamos a compartir. Déjenme buscar la información, que lo tengo en The Comics. ¿Dónde te tengo? Tengo que te tengo. Acá estás. Tengo varias carpetas con cosas, entonces tengo que buscarlas. Acá estás. Estamos aquí. Vale. ¿Se ve la imagen, chicos? Chicas. Ahí cargó. Vale. Este es el pequeño Nemo. Nemo siempre, todas las noches, sueña en su cama. Si se dan cuenta, las viñetas son todas del mismo ancho. Y sueña, bueno, está ese enano que es un personaje que sale con él. Y la cama recorre la ciudad. Pero ¿cuál es la historia de esto? Que siempre que ellos hacen su historia, Nemo en la mañana despierta que se ha caído de la cama. Es una constante, es como en Condorito el plop. Es una constante acá en el pequeño Nemo de que él se cae. Entonces, los premonitorios sí nos puede servir. Acá tenemos nuevamente a Nemo jugando con este personaje, donde son gigantes. Winsor McCay dominaba obviamente el arte de la perspectiva. Y también era contestatario para la época. Mira lo que dice las imágenes. Están los jueces, los senadores, los criminales, y todos le rinden poder al dinero. Es muy bueno el trabajo de Winsor McCay. Si se dan cuenta, bueno, Winsor McCay es de principios del 1900, entre paréntesis. O sea, ya tiene más de 100 años esa historieta. Dentro de esta parodia, con estos sueños premonitorios, ¿cómo lo realizarías, Montserrat? ¿Sería un personaje caricaturesco? ¿Sería un personaje hiperrealista? ¿Serían niños, adultos? ¿Cómo sería? Creo que lo haría más como un dibujo no tan complejo. Ya, Y estaba pensando que al principio se empezara por el sueño y que después Cristóbal Colón se despertara. Y yo le había preguntado en unas clases anteriores qué decía usted cuando tenía una epifanía, porque dije, yo creo que el profe me va a contestar con algo eh, interesante. Entonces dije, sí, voy a hacer que diga que hay un error en la Matrix. Pero como en esos tiempos eso
no estaba muy pensado así. Sí. Entonces, quería que él dijera eso y después Ya. pensara y diga, ay, debo decírselo a la reina. Y, pero en vez de decirle que fue como un sueño, Ya. quería que dijera como, ay, Dios me lo dijo, porque ellos eran muy creyentes, entonces estaba pensando en que fuera así. Sí, pues. Es una cosa muy loca, se han dado cuenta que los españoles se autodenominan unas personas extremadamente creyentes. eh, las fiestas religiosas, para que te cuento la cantidad de gente que va, que acude, pero sus insultos son bastante groseros contra su propia religión. Comúnmente se cagan en la Virgen. Y tú le dices, oye, pero, ¿qué onda? ¿Alguien vio, por ejemplo, la película El Día de la Bestia? De Alex de la Iglesia. Por si no lo han visto, cuesta enormemente entender el zonzonete cuando hablan, pero la historia versa de que un sacerdote descubre que el anticristo va a nacer esa Navidad en Madrid. Entonces es autorizado para ir a buscarlo y matarlo. Y lo único que él comienza a darse cuenta como sacerdote es que necesita conocer a gente mala. Y se mete a una tienda que vende música metal, y hay un gordito que atiende, gigante, y entonces le dice, hijo mío, ¿tú eres satánico? Él dice, sí, padre, yo soy satánico. Ah, qué bueno, y lo convencen y salen juntos a buscar al anticristo. Y el gordo es re buena onda, o sea, es súper satánico, pero cuida al sacerdote todo el rato, lo quiere montones. Es muy entretenido. Eh, la película parte como comedia, después ya no es tan comedia, comienza a darte cuenta que no estaba tan equivocado el Alex de la Iglesia al plantear la película. Recomendable. Ahora, si lo pueden encontrar con subtítulos, mejor, porque realmente cuesta entenderle a los españoles. Yo creo que a los españoles también les debe costar enormemente entendernos a nosotros, pero Ah, sí, pero es por lo modismo, yo creo, más que nada. sí, pero es interesante como película, se los recomiendo, chicos. ¿Cuál era el nombre? ¿Ves? Solo recuerdo El la Día parte de la que- Bestia. El afiche es súper conceptual. Estamos entonces, todas las personas han presentado de qué quieren trabajar su proyecto. Ya, ¿qué me falta? Sí, Profe, falto yo. falta la Fiorella, disculpa Fiorella, Tengo una pregunta, profe, todas las que usted quiera. que quería preguntarle si podría hacerlo de cuando a Diego de Almagro le dijeron que había como oro en Chile, Por supuesto, o el sí, de Perú. sí, desde el Sí. Perú. De hecho, Francisco va a trabajar con los incas, ya tu otra Ujú. compañera va a trabajar con la campaña de Hernán Cortés en México, ya Valentina Cortés quiere trabajar con ese periodo. Entonces, sí, Ujú. puedes trabajar con Diego de Almagro. Bueno, entonces tenía como pensado hacerlo así como bien caricaturesco, como más ¿Ya? burlándose del viaje, porque fue como, encuentro que fue como un viaje súper desafortunado, como bien fracaso. Si uno lo enfoca desde fuera, sí, realmente tienes razón. Fue como todo lo que tenía que fallar, le falló. Sí, Eh, eso tenía pensado. Todavía no tengo ya, avances, sí, pero algo así quiero hacer. ya. Bueno, implica entonces que tenemos que buscar dentro de los antecedentes imágenes de grabados, porque no habían fotografía en aquella época, eran grabados, eh, Mm. de cuál era el rostro que tenía Diego de Almagro. Si ven los libros antiguos de historia de este país, de Encine Castedo, comúnmente la imagen, tú dices, oye, pero eran todos iguales. Pedro de Valdivia se parecía mucho a este y a este otro, todos eran iguales. A mí la que me llama mucho la atención, y
y me voy a colocar, no sea, hasta mal hablado, es la historia de Inés de Suárez. Se supone que estaba casada, pero se vino con Pedro de Valdivia. Y Pedro de Valdivia no era su esposo. Entonces, qué feo ejemplo le dio a la juventud en aquella época. Y ya cuando llegó a palabras mayores, que ya la corona le dijo, oye, córtale cedo, la casaron con Jerónimo de Alderete. O sea, el otro dijo, ya me sacrifico, se casó con ella, pero seguía el entuerto por otro lado. Entonces, y nunca han tocado ese tema como para hacer una teleserie, digo yo, un radioteatro, o en último caso para salir ahí las empoderadas diciendo, bien, esta mujer la llevaba. Entendió todo. Sí, encuentro interesante. Aparte que cuando estando en Santiago fueron asediados, ella tomó la decisión de cortarle la cabeza a los caciques que tenían prisioneros. Y de hecho, hay una imagen donde aparece como dibujo, no sé si como grabado, pero yo lo he visto como dibujo, donde aparece sosteniendo una cabeza cortada en la mano y con la espada en la otra. O sea, era de armas tomar la señora. Mire, la Yanira dice que ahora iban a hacer una serie. Sería interesante, ¿eh? Sería recontra interesante de saber qué es lo que hicieron en aquella época esta señora. Entonces Fiorella va a trabajar con el viaje de Diego de Almagro en la salida a Chile y lo desafortunado. Me parece súper bien lo que están planteando. Todos tenemos un tema a desarrollar. Los comentarios del Pero chat. esa que no es la Inés del alma mía que va a salir ahora con el Benjamín Vicuña y no Ya. sé qué más. Esa pues esa es la serie. Sí, Ya, pues sí, esa misma. Esa hay que verla. Sí, pues yo ahora también quería hablar de Inés Suárez justamente, porque además de que hacer la serie, mientras estamos haciendo esto, mi abuelita es una enciclopedia con patas, mi abuelita. Entonces, puedo llegar y le pregunto cualquier cosa de historia y me va a Ya. responder así, contándome cualquier cosa. Y de Inés de Suárez se sabe la historia de memoria. Entonces ahí voy a hacer el trabajo con la abuela y la voy a poner ahí en los créditos. ¿Quién me ayudó? Mi abuelita. Sí, doña abuelita, no es cualquier abuelita, abuelita. doña abuelita. Sí. Me llama mucho la atención que enciclopedia con patas. Yo si digo eso en otro lado no me van a entender, pero nosotros nos entendemos, sabemos de qué estás hablando. ¿Ya? Yo me refiero así a dos personas, pues, profe, a usted y a mi Sí. abuelita. También estoy en esa categoría de abuelito. Cuando yo digo no, es que lo que pasa es que usted sabe que yo de repente me pongo ahí en el chat, no, profe, estoy tomando tecito. Bueno, usted lo que no sabe es que me está acompañando a tomar tecito porque yo lo pongo en la casa mientras estoy tomando tecito y está mi familia. Y mi papá se pone a ver y dice, oye, qué interesante tu profe, dijo. No, sí, pero yo le dije, sí, mi profesor es como una enciclopedia con patas, sabe contar de todo un poquito, era interesante, que dije yo. Ok, oye, primero un saludo a toda tu familia y una disculpa por cualquier exabrupto que haya tenido, cualquier chilenismo que me haya surgido en el léxico coloquial, pero es lo que hay, no hay más. Mi primera mujer quería que yo estudiara otra cosa, le dije, no, yo nací así, nací para diseñador y me gusta ser diseñador. Y esa fue la última conversación que tuvimos. Así de importante fue. Oye, si tu abuelita sabe de este tema, y además hay información, fabuloso entonces trabajar desde el punto femenino. ¿Ya? A mí siempre me ha llamado la atención, y acá me pueden golpear todas las mujeres si quieren, las 16 restantes del curso,
Pero Sale perdiendo, pues, profe. Somos sí, muchos. no va a ser la primera que me va a golpear, créame. Pero me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando salen los grupos feministas y despotricando, y en vez de buscar ejemplos, para mí, la persona que yo le tengo extremadamente mucho respeto es Marie Curie, una mujer que luchó contra todo de su época y es la única premio Nobel en 2 disciplinas distintas. No hay ningún varón que tenga 2 premios Nobel en distintas áreas, solamente ella. Y genial, por un lado. Ahora, como dato anecdótico, les tengo que decir que la tumba donde está ella está dentro de una placa de plomo de 2,5 centímetros a 3 centímetros, forrada, porque todavía tiene radiación. El cadáver de ella es un elemento radioactivo. No se sabían las consecuencias de lo que estaba investigando y obviamente ella lo probó. Y por otro lado, en la Primera Guerra Mundial, ella se subió a un camión, se consiguió con el gobierno francés, y en el camión puso un estudio radiológico, los famosos rayos X, y gracias a ella muchos soldados no tuvieron que ser amputados y se pudo saber qué es lo que tenían dentro. O sea, la señora valientemente anduvo en el frente de combate, brindando una asesoría médica a la gente con la que trató. Muy, muy valiente, entre paréntesis. Entonces, a veces colocan ejemplos de personas que no están a la altura de ella. Entonces, yo tengo, mi socia, ella es, mi socia la editorial, ella es muy feminista y tiene su pañuelo verde, hace sus clases y siempre anda con su pañuelito verde para todos lados. Y bien, pues entonces siempre hablamos de estos temas, de mujeres valientes, de mujeres empoderadas y que tenían algo que decir. Y cuando yo encuentro algo y le digo, oye, pero no me parece muy bien esta cosa, la conversamos. Que es lo que uno tiene que hacer siempre. No podemos estar siempre todos de acuerdo, entonces de repente no vamos a estar de acuerdo y eso se conversa para llegar a acuerdos, para llegar a entender la visión del otro. Yo creo que en este país, no sé, como trago nacional deberíamos colocar una tacita de café como para que la gente entienda, en este país se conversa frente a una taza de café o de un mate para llegar a acuerdos. Pero ¿qué es lo que pusimos en el escudo? Por la razón o la fuerza. O sea, o entendiste la primera o te llega. Ok, chicos, chicas, chiques, tenemos todos los temas. Esto no implica, y acá hay una cosa que es súper importante desde el punto de vista del diseño, uno puede partir, ya tengo los antecedentes, comienzo a investigar. Primera etapa de cualquier proyecto de diseño, recopilación de antecedentes. Ok, comienzo a investigar. En este caso particular, si buscamos desde lo que plantea McNeff de las necesidades humanas, sería interesante, y lo voy a pedir, ¿qué necesidad estaríamos supliendo con esto? ¿Satisfaciendo con esto? Llegado el momento, ¿a quién lo vamos a orientar? Y ya que tengo la información, ya sé con qué tema voy a tratar, puedo tratar con el motín, puedo tratar desde la visión femenina, puedo tratar de una parodia de un viaje que fue bastante nefasto, tanto para el que lo hizo como para los que estuvieron por el camino, y comienzo nuevamente, pero a profundizar esta investigación de antecedentes. Voy a trabajar con Diego de Almagro, preciso, comienzo a buscar información. ¿Dónde nació Diego de Almagro? ¿Cuál era la profesión que él tenía en España? ¿Se acuerdan o no? Bueno, como no se acuerdan, yo se los recuerdo. Él era porquerizo, es decir, trabajaba con cerdos cuidándolos. Imagínate el olor. Pero después los cerdos se acostumbraron a él y ya después lo aguantaron. Pero me imagino que tiene que haber sido así.
parte desde Lima a caballo. A ver, pausa entre medio, un paréntesis. Cuando yo tomaba un bus desde La Serena a Santiago, como a las 4 horas ya no había cómo diablos colocarme en el asiento. Ya lo poco que tengo de nalgas me dolían. Y comenzaba a reclamar que el asiento que y después pensaba, me hice un juego mental. Voy a demorar 6 horas. Antiguamente este viaje se hacía a caballo y demoraba 48 horas. Arriba un caballo moviéndose con el viento y sin televisor ni aire acondicionado. Entonces después de eso me dejaba de quejar y me decía, ya queda menos. Piensen lo mismo, este señor va a salir, disculpen, con su expedición desde Lima, sus buenos días, atravesando, obviamente no existe la carretera, no está la Panamericana. En mi mundo de DAP y Rexona me da cosita imaginar el olor de todos en esa época. Sí, era muy... de hecho sigue siéndolo. Es como entrar a un camarín después de un partido de fútbol. Piensa cuánto tuvieron que andar. El agua que traían no era mucha. Habían tribus, habitantes autóctonos que le ayudaban por el camino, por las buenas y a veces por las malas, en donde tenían que llegar a abrevaderos y obviamente no era en ningún caso una necesidad fisiológica importante el bañarse o lavar la ropa. Era beber solamente. Así que, como bien lo dice Janina, tiene que ser una época bastante cruda para el olfato. Además de todo lo que fue pasando, de ir gente muriendo por el camino, es interesante, pero si ustedes analizan libros de la historia, se dan cuenta que siempre pintan al que va adelante, al conquistador, como el visionario, como que es inmune a todo. Pero los que lo siguen van pensando lo mismo, o sea, se murió, mientras menos boca, más nos toca. Entonces, a veces desaparecían o los hacían desaparecer para llegar. Ahora, imagínate ir encontrándote por el camino. Si nosotros cuando vamos al valle, si no llevamos algo para comer, comenzamos y ¿qué como? ¿Qué es lo que encontramos? Tunas, porque sabemos que se pueden comer, pero anda a sacar una tuna como te queda la mano. No había mucho fruto y además hay frutos con los cuales te puedes llevar más que una sorpresa. A propósito de películas y de libros, vean la película Hacia lo salvaje, Into the Wild. Lo voy a colocar en el chat, chicos, para que lo puedan ver. El libro, que es mucho mejor, obviamente, y está la película. Se las recomiendo, en serio. Es una película maravillosa, la tienen que ver. Donde el personaje cambia su nombre por Alexander Supertramp, es decir, Alejandro el Supervagabundo. De hecho, lo dibujé, lo pueden encontrar en mi Instagram. Tengo dibujado el personaje ahí arriba del bus, donde el tipo, su sueño era ir a vivirse a Alaska, como lo hizo Jack London en algún momento, y lamentablemente se equivocó de una flor. Habían flores que eran muy conocidas y se alimentó de una que era venenosa. Le tocó la venenosa. Sí. Esta película, cuando la vi, me confirmó algo, que es mi apreciación. Yo siempre coloco, ustedes pueden tener su opinión, pero es mi apreciación. Desconocía de esto hasta que un día aparece en la prensa que el hijo de Pedro Carcuro,
este personaje de televisión que habla pura estupideces, se había suicidado. Como padre, yo solo el hecho de pensar si mi hijo se suicidara no sé qué haría. Y entre las... Simón, sí, nos quedan 10 minutitos, y de ahí pasamos a otro formato, pero gracias por avisarme. El mensaje que deja el hijo de este al suicidarse le dice, por favor, léete el libro o ve la película. Y me quedó tan grabado cuando veo la noticia que busqué y vi la película. Y después aparece este tipo en televisión y sigue hasta el momento haciendo las mismas estupideces. Digo, qué desperdicio de vida de su hijo. Matarse, dejarle un mensaje al papá y el papá todavía no asumir lo que te estaban diciendo. Es fuerte. La película es fuerte en sí, todo lo que cuenta. Véanla, por favor. Les puede servir. No para este ramo, sino les puede servir de por vida, que es el objetivo siempre. Oye, chicos, como bien lo dice Monse, en algún momento más nos van a cortar. Ya creo que a las 11:15 nos quedarían 3 minutos. Entonces, a las 11:30 minutos nos vamos a conectar nuevamente. Tienen todo este momento para tomarse un tecito, un café, ir al baño, lavar la ropa, tenderla, hacer el aseo de la casa, sacar a pasear al perro, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Pero a las 11:30 nos reunimos como para sentar ya las bases de qué vamos a hacer, porque tienen que trabajar ustedes, no yo. Y lo mejor que pueden hacer es trabajar en esto en hora de clase. Para que no me digan, que después no vas a trabajar en la tarde. No, este es el... La Lila va por las bendiciones. Me parece muy bien que vaya por sus bendiciones. ¿Ya? Que siempre tierna, me encanta. No me puedo sacar de la cabeza de tu hija menor cuando se acercaba al teléfono y miraba para saber quién estaba. Lo encontré muy lindo. Me gusta la inocencia de los niños. Así que, chicos, voy a cortar la grabación